Dios te bendiga. Hoy estaremos hablando de cómo tener paz en medio de la tormenta. Y hay un himno muy famoso, una canción muy famosa que habla justamente de cómo tener paz. Justamente. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Así es. Y vamos a utilizar Muchas veces el capítulo 8 siento igual que tu del libro de Mateo. corazón anhela algo. Así es. El Señor Viene en mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. en medio de la tormenta. Así es, el Señor nos ayuda a seguir y a seguir en paz en medio de la tormenta. Y dice el capítulo 8, versículo 23 del libro de Mateo: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! Poderoso lo que el Señor nos enseña en su palabra, que podemos tener, ¿verdad?, paz en medio de la tormenta, que aunque las olas nos azoten, podemos estar seguros que en la barca que está el Señor, wow, estamos en completa paz. ¿Sabes por qué? Porque está seguro. Y dice la canción que estábamos escuchando, ¿verdad? Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Aún con un mundo abatido, cuando uno pasa por una dificultad, pasa por un momento difícil, que uno siente que el mundo se le está cayendo encima, que no encuentra salida, si te refugia en el Señor, puede tener paz en medio de la tormenta, puede encontrar esa paz que necesita para salir de, wow, cuando tú te sientes que te está ahogando, que el agua ya está llegando a tope, agárrate del Señor, agárrate de Él para que puedas sentir la paz que Él da. Y verdaderamente que es una bendición maravillosa sentir la paz de Dios. Sentir esa fe real que Dios existe y que está contigo pese a las circunstancias que tú puedes estar viviendo. Y que tienes esperanza aún en medio de la tormenta. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio del sistema del mundo que quiere arrastrarnos al miedo, al pánico. Puedes tener paz en medio de la tormenta, en medio de la escasez, en medio de la soledad, en medio de la enfermedad, en medio de la infidelidad, en medio de que estés solo. Tú puedes tener paz. Puedes tener paz. En el texto que hemos leído encontramos el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos fueron azotados ¿verdad? La barca fue azotada por una gran tempestad. Y por medio de la historia podemos ver algo interesante. Lo primero es que el Señor fue a la barca, pero dice que los discípulos le siguieron. Lo que tú tienes que hacer es seguir a Jesús.
Lo que yo tengo que hacer es seguir a Cristo. Lo que tenemos que hacer es seguir al Señor. Y entraron a la barca. Y me encanta este capítulo y este versículo en específico porque el Señor le dice, pasemos al otro lado. Le está hablando de un futuro en el presente. Él le dice, entremos y pasemos al otro lado. Le está diciendo, no importa lo que vaya a ocurrir en el lapso de tiempo que la barca parta de este momento a donde vamos a ir, yo sé que vamos a pasar. Yo sé que vamos a llegar. Yo sé que estaremos ahí. ¡Wow! Poderoso Dios. En paz en medio de la tormenta. El Señor le dijo, pasemos al otro lado. El Señor te está diciendo en esta hora, ten paz, tranquilo, tranquila. Esto que te está agobiando va a pasar. Esta situación que te tiene temerosa va a pasar. Y sí, es difícil. Es difícil, pero va a pasar. Y tú puedes en esta tormenta estar en paz, confiando en Cristo Jesús. Tú puedes estar en paz confiando en Cristo Jesús. Lo más importante después de seguir a Jesús es obedecer su voluntad. Y esto no significa que no vamos a enfrentar dificultades, pero sí, óyelo bien, pero sí es una garantía de que en medio de las dificultades, aleluya, tú puedes tener paz. Lo primero es seguir a Jesús. Lo segundo es obedecer a su voluntad. Y no importa. Porque ¿sabes qué? Muchos dirán, pero ¿y cómo es que yo siendo cristiano? ¿Cómo es que yo siguiendo a Jesús estoy pasando por esto? Que dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones. Pero tranquilo, tranquila, porque dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Tranquilo. Lo que te da la seguridad y la certeza de tener paz en medio de una tormenta es obedecer a la voluntad de Dios. Esa es una garantía y una protección en medio de toda dificultad. Cuando pasemos por la tempestad, no debemos olvidar que Jesús está con nosotros y en Él está nuestra paz. Los discípulos en un momento olvidaron que en la barca estaba Jesús de Nazaret. Se levantó una tempestad. Estaban siendo azotados fuertemente y ellos se olvidaron que Jesús estaba ahí. Dice que Jesús estaba durmiendo. Hay momentos en nuestra vida que el Señor está en silencio. Ay, ¿qué yo voy a hacer si el Señor está en silencio? Confiar. Saber que Él está ahí. Y ellos lo despertaron bruscamente. Señor, asustado. Señor, nos vamos a ahogar. Muchas veces nosotros vamos a donde el Señor, abrumado, cansado, angustiado, atormentados. Señor, Señor. ¿Sabes qué? El Señor quiere hablar contigo, pero Él quiere darte respuesta. Pero Él necesita que tú entres en un momento de reposo y de calma para Él hablarte. Para que tú puedas escuchar la voz del Señor y entender qué Él te está diciendo. Sí, ciertamente. Ellos no entendían que era Jesús el que estaba ahí, que era el Hijo de Dios que estaba ahí. Ellos no entendían eso, porque se asustaron, se amedrentaron, le llamaron bruscamente. Y muchas veces nosotros pasamos por momentos donde nos asustamos, donde estamos bruscamente buscando una salida y buscamos salida donde no debemos buscarla. La buscamos donde cualquier persona y donde debemos recurrir es a los pies de Cristo. Así es.
Los discípulos no abandonaron la barca, por lo menos no hicieron esa locura, sino que recurrieron a Cristo y le despertaron. ¿Verdad que sí? Y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, buscar a Cristo. Y tenemos que recordar que Él está con nosotros. Él no está preocupado ni angustiado en momentos de tempestad. Jesús estaba dormido. Eso nos debe recordar que Él es nuestra paz. Si estamos pasando por momentos de aflicción, tenemos que buscarlo a Él. No hagamos locuras. No confiemos en nuestra propia capacidad. No pensemos en rendirnos, en renunciar. Tenemos que ir con fe a donde Jesús y confiar en lo que Él hará. No podemos permitir que la tempestad llegue a nuestro corazón. ¿Qué fue lo primero que vio Jesús cuando sus discípulos lo despertaron? Las olas del mar, que eran bien grandes, ¿verdad? El fuerte viento que azotaba la barca. No. Lo primero que vio Jesús fue el temor en el corazón de sus discípulos. Cuando los discípulos lo despertaron, bruscamente, Señor, Señor, nos ahogamos. Él no vio que las olas eran bien elevadas o que el viento le estaba azotando la barca. Él vio el temor de sus discípulos. No permita que el temor entre a tu corazón. La fe se había transformado en miedo. Un tip muy importante. El temor, ya la tempestad había penetrado en el corazón de ellos. La fe se había transformado en miedo. Su fe menguó. Ya ellos estaban perdiendo la fe. Porque estaban asustados, tenían miedo. Muchas veces las circunstancias de nuestra vida lo que hacen es que perdamos la fe, que nos apartemos de Dios. Y él, de alguna manera, Jesús responde, ¿verdad? ¿Por qué tienen miedo? Si aquí estoy yo con ustedes. ¿Por qué tienen miedo si yo ando en la barca? Si yo estoy a tu lado. Por esa razón, hoy el Señor quiere poner paz primeramente en tu corazón. Él quiere que tú sepas que Él está contigo en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. En toda circunstancia, Él está presente. No tenga miedo ni permita que el miedo te inunde. No permita que entre a tu corazón y que mude la fe de lugar. No, no permita eso. Las tempestades se levantan en nuestra contra, pero cuando se levanta Jesús, Él es más poderoso que cualquier tempestad. Se puede levantar una tempestad en contra de nosotros, pero quiero decirte que Jesús es más fuerte que cualquier tempestad. Nuestro Señor Jesucristo es el Maestro perfecto. Él nos enseña por medio de lecciones en nuestra vida que nos dejan grandes enseñanzas para fortalecer nuestra fe y para hacernos crecer espiritualmente. Muchas veces predicamos de las lecciones, pero a veces no las vivimos. Y déjame decirte que en medio de esta circunstancia se levantó Jesús. Y al levantarse Jesús, demostró a sus discípulos que la tempestad no iba a acabar con ellos. Y dice la palabra que le dio una orden. Y los vientos le obedecieron. Y los discípulos dijeron, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Que hasta aún los vientos le obedecen. ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos en la barca con Jesús y no le conocemos. Estamos en la barca
con Él aún con tu mundo. y no le conocemos. En ese momento, los discípulos entendieron que en la barca que ellos andaban estaba Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que puede hacer que aún los vientos enmudezcan. Y quiero decirte que ese mismo Jesús de Nazaret Las lágrimas que lloraste, que estuvo con los discípulos es el mismo Jesús de Nazaret que está contigo. No importa la tormenta que esté azotando tu vida, sea escasez, sea enfermedad, sea soledad, sea depresión, sea tristeza, yo te aseguro que puedes tener paz en medio de esa tormenta. Y te aseguro que si sigues a Jesús, te aseguro que si obedeces a su voluntad, aunque tu mundo esté hecho pedazos, el Señor lo ordena. El Señor ordena lo que no está alineado a Él. Y oro por ti, por tu familia, para que Dios fortalezca en este tiempo, para que el Señor aumente la fe. Y si estás pasando por un momento difícil, tú puedas sin temor acercarte a los pies de Cristo y abrirle tu corazón a Él. Dios te bendiga poderosamente. Recordarte que si no te has suscrito al canal de YouTube, puedes hacerlo totalmente gratuito y darle a la campanita para que puedas recibir notificaciones de los mensajes que subimos. Dios te bendiga. Recuerda que puedes tener paz en la tormenta.